Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, diálogo con juristas, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, producido por el capítulo occidente. Hoy tenemos el privilegio de recibir al doctor Salvador Romero Espinosa, quien es comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco y además es el coordinador de la Comisión de Derecho a la Información y Datos Personales. Bienvenido, Salvador, un gusto recibirte en La Toga. ¿Cómo estás? Presidente, muchas gracias, un gusto en estar aquí con ustedes el día de hoy y pues abierto a que platiquemos sobre temas jurídicos de relevancia para la membresía y para cualquier persona pues interesada en ellos. Muchas gracias, Salvador. Salvador, pues tú eres doctor, platícanos de tu doctorado. ¿Dónde lo cursaste? Mi doctorado lo cursé aquí en Jalisco, en el Instituto de Investigación Electoral, porque es un doctorado en Derecho Electoral. Y mi tesis la enfoqué en la importancia que tiene el derecho a la información para el electorado, concretamente respecto del tema de las promesas de campaña y de los compromisos electorales. Ahorita estamos viviendo un proceso electoral y todos los días vemos en el periódico promesas, compromisos, propuestas de lo que piensan hacer las candidatas y los candidatos en caso de ganar, pero todo ese prometedero está en el limbo jurídico. ¿A qué me refiero con esto? No hay un registro donde ellos formalmente dejen una especie como de compromiso por escrito de lo que piensan hacer. Entonces, pues un día prometen una cosa en el debate, por ejemplo, otro día, a lo mejor cuando están con un sector, pues el sector campesino les prometen apoyo al campo, pero el otro día van y prometen al sector, no sé, de industriales, apoyo a los industriales, y al final pues, los recursos son limitados, ¿no? O sea, no se puede prometer y prometer y prometer sin al mismo tiempo decir de dónde va a salir para cumplir mis promesas o cómo lo pienso lograr. Y eso creo que es muy grave en una democracia. Entonces, mi tesis doctoral parte de una premisa que es que los compromisos de campaña no son información pública. Esa es la premisa de la que parte mi tesis y no son información pública. Y mi hipótesis es, si convertimos los compromisos de campaña, las promesas electorales en información pública, vamos a fortalecer la democracia a través de un voto más informado. O sea, los compromisos en este momento no son información pública. Y tu propuesta es que sean información pública. ¿Para que de alguna manera sean vinculantes? Políticamente vinculantes, cuando menos políticamente vinculantes. ¿A qué me refiero con políticamente vinculantes? A que estén en un repositorio que cualquier persona pueda consultar durante el proceso y después del proceso, ya cuando se asume el cargo, ¿no? Porque a las palabras se las lleva el viento, mi estimado Hasta Alberto. Como un tema de rendición de cuentas, ¿no? Exactamente. Tú me llamaste al voto y yo voté por ti, entre otras cosas dijiste esto, y consta como información pública en el instituto o un repositorio, como señalas, que sí, efectivamente lo señalaste, y no necesitamos estar haciendo esos eventos formales y protocolarios y creo que sin mayor consecuencia de hacerlo constar ante notario, sino realmente como información pública, como señalas, aquí está y mira lo que ahora lo niegas, ¿no? Claro, así es. Entonces, este repositorio yo propongo denominarlo Renace, Renace nuestra democracia con un registro nacional electoral de compromisos electorales, Renace. Y se lo pensarían mucho más, porque ahora los políticos, los candidatos, más que los políticos, tienen hasta un cierto cinismo después de decir que hay propuestas que se hacen y se tienen que hacer durante la campaña, pero que evidentemente ya el funcionario electo pues no las va a cumplir, no las puede cumplir, y las dijo para ganar, pero que ya la realidad le dice que no, y ahí está una cierta, pues sí, un cinismo, porque después lo reconoce, ¿no? Sí, porque salvo algunos videos que quedan ahí en YouTube, por ejemplo, lo que digan en los debates, el 95% de todo lo que prometen queda sin ningún tipo de respaldo. Lo dicen en un meeting, lo dicen en una reunión,
lo dicen ante el Colegio de Abogados, por ejemplo, van con nosotros, se sientan y nos dicen vamos a fortalecer el Estado de Derecho y vamos a... Sí. Ahí se queda en esa reunión y después no hay forma de ni siquiera de reclamarles o exigirles que tú lo dijiste, porque a veces hasta eso niegan, ¿no? Oye, y lo peor que los escuchamos y sabemos que nos están diciendo cosas que son muy al aire y que la mayor parte no están aterrizadas, ¿no? Uno pensaría que después del 2 de junio y del próximo cambio de la transición del poder, pues este país va a ser extraordinario porque pues todos tienen la solución, ¿no? Y todos tienen promesas y todos tienen la fórmula y todos saben cómo, ¿no? Fíjate que en mi tesis doctoral pongo un ejemplo muy interesante porque lo documenté en medios de comunicación que hubo en el proceso electoral del 2018. Todavía hoy, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en menos de una semana, ante un grupo de industriales, les prometió que lo del Aeropuerto Internacional de Texcoco no se iba a cancelar, que solo se iban a revisar las condiciones y que su gobierno ya no le iba a meter dinero, que en todo caso que lo concluyeran pues concesionarios, inversionistas que tuvieran algún... Y está documentado. Está documentado, salió en el periódico, ahí está en mi tesis, que además mi tesis se convirtió en un libro que publicó el Instituto Electoral de Durango y el Instituto Electoral de Michoacán. Qué bien. Y una semana después, o varios días después, ante otro grupo completamente diferente de personas, les dice, yo les aseguro que no vamos a cancelar el aeropuerto internacional. Entonces, nunca quedó por escrito como una propuesta formal. O sea, un día decía que sí, otro día decía que no. Al final lo canceló de la forma quizá menos democrática posible, aunque la quiso vestir de democrática, que fue esta consulta a mano alzada, ficticia, en la calle, agarraron, bueno, nada legal, ¿no? Nada legal, nada más buscó legitimar su decisión para que los que estaban en contra de que se detuviera este aeropuerto. Pero ese es un ejemplo, porque es un ejemplo de algo que impactó de manera contundente en la economía del país a mediano y largo plazo, ¿no? Pero como ese hay miles de ejemplos. Y de ¿no? todos los partidos. De todos los partidos, nadie se salva, ¿no? Entonces, la propuesta es, creas este repositorio, le llama Registro Nacional de Compromisos Electorales, lo administra el INAI con el INE, ¿no? En conjunto, y cada candidata, estamos hablando de más de 20,000 cargos, estamos hablando de más de 20,000 candidatos y candidatos en el país, pues cada uno de esos 20,000 deberá de registrar sus compromisos electorales. ¿A qué me comprometo? ¿Cuáles son mis promesas? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Y cuáles son mis metas en caso de llegar? Y que quede por escrito ahí, documentado. Oye, y es de sentido común, así tendría que ser. Así ¿no? tendría que ser. Ahorita lo que existe son plataformas electorales, pero las plataformas electorales son de partidos. Y las plataformas electorales pretenden abarcar todo, la ideología y la visión de país de un partido político o de la visión de un estado, de una entidad federativa, de un partido político, pero eso es imposible de que abarque todas las necesidades reales de todas las regiones, todos los municipios del país. No es posible que con la misma plataforma electoral se pretendan satisfacer las necesidades de Oaxaca, que las de Nuevo León, que las de Chiapas, que las de Baja California, que las de Jalisco, ¿no? Entonces, y además no existen reglas para esta plataforma electoral, o sea, no hay un contenido mínimo. Cada quien puede ponerle en su plataforma electoral lo que quiera y como quiera. Y peor aún con las plataformas. Ahora en época de coaliciones, ¿no? 2018 lo vivimos, lo estamos viendo 2024 otra vez. Hay partidos de derecha, partidos de izquierda apoyando al mismo candidato. O de extrema derecha y de extrema izquierda apoyando al mismo candidato. Tuvimos en 2018 al PT, extrema izquierda, y al PES, extrema derecha. Los evangélicos, sí. Evangélicos, respaldando al mismo candidato, con plataformas electorales completamente disímbolas y opuestas entre ellas y respaldando al mismo candidato. Entonces, ¿cómo sabes el candidato cuál de las dos plataformas va a atender en un momento dado de que tuvieran cierta claridad? Y las propuestas que en el discurso, en la calle, en la campaña, en la plaza, propongan, que expongan y que no estén en esta plataforma, que ellos hubieran registrado en este Renace que tú propones, ¿también se estarían inscribiendo? No, es que ahí es donde entra la importancia del Renace, porque cuando por ejemplo, llegan con nosotros al INCAM
Yo voy al desayuno y ya me descargué lo que registró cuando los compromisos que hizo cuando se registró como candidato o candidato. Ajá. Entonces va a nuestro desayuno y yo ya sé lo que se comprometió. Okay. Entonces cuando empieza a decir, y voy a hacer esto, oiga candidato, oiga candidata, pero ¿por qué no lo registró? ¿Por qué todo eso que está diciendo no lo registró y por qué registró otras cosas diferentes de las que nos está diciendo? Para que no pase ese ejemplo que señalabas de aeropuerto, que en una campaña ante un auditorio lo conservas y ante otro auditorio... Sí, pero como ya es un requisito para que tú puedas ser candidato o candidato, es un requisito que pongas por escrito ante la autoridad electoral los compromisos, cualquier ciudadano puede contrastarlos y puede incluso, pues hasta va a nutrir los debates. Porque ahorita los debates todos se empiezan a tirar y todo, pero no tienen carnita para debatir. Y la carnita para debatir sería lo que se haya registrado ahí. Su efecto es un efecto, una consecuencia ético-política. Es ampliar el derecho a la información del electorado. ¿Por qué? Porque el electorado va a tener más elementos para decidir su voto, porque el electorado va a poder cuestionar incluso durante los procesos, las campañas, a los candidatos, a las candidatas. Y al final, pues va, insisto, a lograr lo que ahorita a veces cuesta mucho trabajo lograr, que es identificar exactamente a qué se está comprometiendo cada candidato, ¿no? Entonces, pero el incumplimiento tiene una consecuencia ético-política. A ver, si tú no cumples de que no registras tus compromisos, te rechazan tu candidatura. De entrada. Pero si no cumples los compromisos, ahí es ético-político. Ahí es ético-político. Eso se llama rendición de cuentas, que también es un derecho humano. No está expresamente establecido en la Constitución, pero está implícito en el resto de los derechos de la rendición de cuentas como otro derecho humano. Que no llegaría a un supuesto de juicio político. No, o no necesariamente. Ya se podría analizar. Solo que sea una afectación generalizada y grave. Sí, exacto. Sí, pero es un elemento más para un posible juicio político. Mira, por ejemplo, llegó la pandemia. Oye, yo me había comprometido a construir un tren, ¿sabes qué? Tuve que construir 2 hospitales. ¿Se entiende? Tú hiciste tus compromisos con una proyección. Era imposible que tú supieras en el 2018 que iba a haber una pandemia en el 2020-2021. Claro. Se entiende todo eso, pero eso es rendición de cuentas, lo tienes que explicar. Y tendría una consecuencia en una pretensión de reelección en el caso de los legisladores, ¿no? Es el tema. Alcaldes y legisladores, desde la última reforma electoral 2014, ya se pueden reelegir. ¿Y en base a qué los reeliges? ¿Cumplieron o no cumplieron sus compromisos? No sabes. Pues vete a buscar ahí a ver si encuentras en algún periódico de hace 5 años que prometieron. Pues es evidentemente muy poco práctico, ¿no? Y más allá del ámbito académico, ¿cómo fue recibida esta propuesta por los partidos políticos? Pues mal. Yo hice un ejercicio en el 2018, invité a los partidos. Incluso yo creé un portal para que pudieran registrar sus compromisos y nadie lo registró. Nadie lo registró. Si ahorita con lo que sí es obligatorio, que es la plataforma 3 de 3, traemos un 5% y nada más es declaración fiscal, declaración patrimonial y declaración de interés. Y no están cumpliendo las candidatas y los candidatos. Hoy salió en primera plana en el periódico NTR de aquí de Jalisco, que no están cumpliendo. Pues ahora que eso es obligatorio, ahora esto que ni siquiera fue obligatorio, en el 2018 hice el ejercicio aquí en Jalisco a ver quién se quería sumar, invité a todos los candidatos que estaba la plataforma, que registraron sus compromisos ahí, ni un candidato, todos se hicieron sordos. Entonces, de todos los partidos. De todos los partidos. Entonces va a ser difícil. De hecho, una diputada federal, la diputada Paulina Rubio, leyó mi libro, me buscó, nos sentamos, platicamos, y lo convirtió en una iniciativa legislativa, esta propuesta. ¿Diputada federal? Diputada federal. Y las fracciones mayoritarias de Morena y aliados no quisieron tomar en cuenta esta propuesta para la reforma electoral que se hizo. Entonces, pues la dejaron ahí, la hicieron a un lado. No sé si formalmente ya quedó desechada la iniciativa. No se quieren comprometer los candidatos. No quieren, ningún candidato ni ninguna candidata quiere hacer compromisos objetivos, que además tiene... digamos, un sentido muy importante a largo plazo. A largo plazo, ¿por qué? Porque tenemos muchos perfiles que llevan 20, 30 años en la política buscando cargos de elección, ¿no? El propio Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro aquí en Jalisco, que empezaron, por ejemplo, Enrique Alfaro empezó como candidato a Tlajomulco por el PRI en el 2000, creo que en la elección del 2003, ¿no? Si existiera este repositorio, pues tú podrías haber contrastado
A ver, ¿qué prometió Enrique Alfaro en 2003? ¿Qué prometió en 2006 cuando fue para diputado? ¿Qué prometió en 2009 cuando ya ganó? Y tendré que justificar por qué. Y por qué va cambiando, qué cumplió, qué no cumplió y por qué va cambiando. Oye, ¿por qué antes prometías defender la vida y ahora eres proabortista? O sea, ¿por qué has cambiado? Es una, digamos, la información sirve cuando la traduces pues en conocimiento útil, ¿no? Pero si no tienes la materia prima, que es la información, pues... La evidencia, la constancia. Claro, o sea, no es que por sí solo ya va a cambiar las cosas, pero le va a dar materia prima al electorado, a la ciudadanía, para vigilar mejor toda la trayectoria política y ¿no? Sobre todo a los que ganan, ¿no? Sobre todo a los que ganan, pero incluso a los que pierden, porque también se van a quedar las promesas de los que perdieron, que a lo mejor en 3 años vuelven a intentar. Y a lo mejor dices, oye, pero ¿por qué estás prometiendo otras cosas? O sea, sí generaría mucho mayor debate, más ejercicio de rendición de cuentas. Yo lo que propongo en la tesis, al final en mi conclusión digo, se fortalecerían 3 derechos humanos en el país con la creación de este RENACE, de este Registro Nacional de Compromisos Electorales. Se fortalecería el derecho a la información, que es un derecho humano, artículo 6 de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque generaremos más información pública. Entonces va a haber más información pública que es exigible, hay un INAI, hay órganos garantes locales que te van a tutelar que la ejerzas en caso de que te la nieguen, etc. Entonces fortaleces el derecho a la información. La gente va a tener más información pública a su disposición, llamada compromisos de todas las candidatas y candidatos. Segundo, el derecho político electoral al voto razonado, al voto informado, ¿no? El elector necesita elementos para votar. Ya incluimos el currículum, antes no se incluía, es nuevo. Está bien, eso contribuye al derecho informado, al voto informado, al derecho a la información, porque ya por lo menos dices, a ver, ¿cuál es el perfil, no? ¿Dónde estudió, qué carrera tiene, qué cargos ha ocupado? Ahí está, ya es obligatorio el currículum. Entonces, todo lo que ayude a que el electorado tenga más información sobre, digamos, las y los candidatos, fortalece el derecho al voto, ¿no? Que es un derecho humano también, y el derecho a la rendición de cuentas. ¿Y hay algún precedente de este registro en otros países? No, así como registro, así como lo estoy planteando, no. Hay ejercicios, sí, iniciativa privada con órganos electorales. Aquí en México el propio INE con la UNAM han creado este tipo de repositorios donde de manera voluntaria algunas candidatas y candidatos han subido. El propio IEPC aquí, el Instituto Electoral de Jalisco, tiene su portal. En 2018 creo que Jalisco ¿Cómo Vamos? También generó, ellos lo que hacían era evaluar las promesas, la calidad de las promesas que registraban de medios públicos, ¿no? Entrevistas, periódicos, televisión, radio, internet, redes sociales. Entonces, cuando veían una promesa, la ponían ahí y la categorizaban en si es de seguridad, si es de educación, si es de salud, etcétera, y luego ellos mismos hacían un análisis de qué tan factible o no factible era. O sea, ejercicios de esta naturaleza sí han existido, pero no existe como tal un registro nacional donde todas y todos los candidatos, insisto, aquí en México serían más de 20,000 para esta elección, pongan por escrito sus compromisos electorales, no hay. Y una cosa muy interesante que yo propongo en la tesis es la posibilidad de que no registres nada, que sea válido que como candidato no registres nada. Está bien, si esa es tu decisión, que lo sepa el elector. Fíjate, Alberto, que para construir mi premisa y mi hipótesis, realicé más de 400 solicitudes de información pública entre 2017 unas y 2019 otras, o sea, con 2 gobiernos diferentes. ¿Pidiendo sus propuestas? Pidiendo sus propuestas. Busqué a más de 100 alcaldes y alcaldesas, busqué a todos los diputados y diputadas del país. ¿Y te contestaron? Sí, la mayoría contestaban, otros no contestaban, ya no, a los que no contestaban ya no recurrí. Para lo que yo necesitaba era para hacer. Y más del 75% dijeron, esa información no la tengo. Esa información no existe en mis archivos, en mis expedientes, en mis registros como alcalde. Lo que yo prometí no existe. Vale. ¿Y sabes qué? Decían la verdad, tenían la razón, no existe porque no tiene por qué existir. Tú cuando llegas al cargo no tienes por qué llevar tus maletas con tus volantes que repartiste al cargo. Claro. Esos ya se quedaron en la calle tirados, los espectaculares, tus spots, todo eso se va a la basura en cuanto... Las palabras se las llevó el viento. Y las palabras se las llevó el viento. Hubo un 25% que trataron de entregar algo. Te entregaban por ejemplo, fue muy común que me entregaran el Plan Municipal de Desarrollo. Dicen, aquí es donde está el proyecto de mi administración, ¿no? Que tiene sentido, pero tendría más sentido si hubiera tenido el antecedente
Para ver si el plan refleja- municipal de desarrollo refleja Claro. lo que prometió en campaña de entrada, o sea, tendrías que contrastar eso. Oye, y hablabas del artículo sexto del derecho a la información. Esto se catapulta a partir de la reforma constitucional en el sexenio de Vicente Fox, es así, ¿no? Bueno, en el sexenio de... pero nada más para cerrar el otro apartado, comentarte que hubo algunos casos extremos. Hubo un caso extremo, te voy a poner los de aquí de Jalisco, ¿no? Pero hubo en todo el país porque la solicitud las hice a los 32 estados. Ajá. Bueno, había de que te remitían al Instituto Electoral, el Instituto Electoral te remitía al partido político, el partido político te remitía, bueno, hubo mucho de eso. Pero hubo casos extremos. Un caso extremo fue aquí en Jalisco, una alcaldesa contestó, yo no me comprometía a nada en campaña. Ah, O sea, en vez de decir no existe la información, mejor prefirió decir yo no me comprometí a nada y hazle como quieras. Cuando es evidente que pues alguna promesa tuvo que haber hecho durante sus 2 meses de campaña, ¿no? Ajá. Ahí está para la historia. como un desplante. Ahí está el libro, si lo quieren descargar está gratuito. Búsquenlo en el portal del Instituto Electoral de Michoacán, ahí debe de estar el vínculo para descargarlo gratuito. Y ahí ¿De qué van estado es la alcaldesa? de aquí, de Jalisco. De Jalisco. Ajá, zona metropolitana. Zona metropolitana. Sí. Y otro ejemplo fue el entonces diputado Héctor Pizano, Ajá. no sé si ya era de Movimiento Ciudadano del PRI. Ajá. Él sí me entregó, buscó y me entregó todos los folletos que repartió. Fue todo lo contrario a la Sí, fue todo lo contrario. Bien él, entonces. Él me entregó, mira, no existe, pero conservé mis folletos, aquí puse yo lo que quería. Me entregó como una especie como de tríptico, donde venían sus 6 compromisos si llegaba a ser diputado, por temas, seguridad, así, y me lo entregó, ¿no? Y en otros estados también, ¿no? También otra alcaldesa en Puebla me entregó sus trípticos que entregaba en campaña, o sea, y estuvo bien, pero no estaban obligados a hacerlo, Sí. ¿no? Porque la premisa es que no es información pública. Él la sacó de sus archivos privados, no de los archivos públicos. Y eso es lo importante de tu propuesta. Lo convirtió de precisamente. información pública cuando me la entregó. En ese momento se vuelve información pública porque todo Porque lo que ya era responden las servidor. autoridades Porque se ya vuelve era información autoridad, pública. ya era Ya era legislador. autoridad, al Pero- momento que me lo responde lo vuelve información pública. Pero aquí lo importante es que se vuelve información pública desde que son candidatos Desde que son candidatos. y lo registran. Sí, la propuesta es desde que se registran como candidatos, antes de que inicien las campañas, ya tiene que constar por escrito a qué se comprometieron y por exclusión a qué no se comprometieron, ¿no? Porque lo que no está Y ahí desde luego información pública accesible. y se vuelve información a los demás pública candidatos y al y electorado. se vuelve accesible y además se vuelve información pública permanente. O sea, le daríamos, actualmente la información pública tiene que estar publicada 3 años. A este registro le daríamos por lo menos 20 años de vigencia a todos los compromisos, por lo menos, o dejarlos ahí permanentemente, Claro. porque tú no sabes cuándo regrese algún candidato o candidata, y además ya puedes poner ahí su currículum profesional y puedes complementarlo con su plataforma 3D3, con su declaración, 3D3, o sea, puedes nutrir el RENACE Pero con después mucha tiene un más valor información. incluso histórico. Sí, claro, pero lo más importante importante, Alberto, es que estén los compromisos para el día de la elección. Pero platícame de la información pública. ¿Cuál es el estado actual, pero cómo se catapulta este derecho a la información? Mira, el estado actual, estamos viendo una crisis nacional, producto de la propuesta para desaparecer a todos los organismos garantes que tutelamos la información, el derecho a la Que información. nacen en esa reforma El derecho a la información nació o se incorporó a la Constitución en el 77, pero fue letra muerta porque nunca se reglamentó. Ajá. Hasta el 2002, cuando llega Vicente Fox. Ajá. Ya él, en conjunto con la sociedad civil y con partidos políticos de oposición, construyen esta primera Ley Federal de Transparencia, crean al entonces IFAI, que entra en funciones en el 2003. Pero no fue reforma constitucional. No, la reforma constitucional. Ya estaba en la ley, en la Constitución ya estaba. El derecho a la información desde el 77, pero estaba sin ley reglamentaria. Pero el instituto sí se incorporó a la Constitución por reforma, ¿no? Sí, el instituto después. Cuando nace como un organismo desectorizado, autónomo pero desectorizado del Poder Ejecutivo Federal nada más. El primer IFAI solo tenía competencia respecto a la Administración Pública Federal, no tenía competencia de Y Poder hablaste Judicial. de oposición. ¿Quién participó de la oposición o qué corrientes, qué partidos para llevar a cabo ese primer esfuerzo? No, bueno, pues evidentemente la fracción mayoritaria la encabezaba el PAN, pero
pues el PRI se sumó a la ley, a la primera ley, y el PRD y el PRI, que eran en ese momento, digamos, los dos partidos de oposición más fuerte, se sumaron con sus propias propuestas para confeccionar esta ley federal de transparencia, y la sociedad civil, a través de lo que se conoció en su momento como el Grupo Oaxaca, que hicieron un seminario. ¿Y el ejecutivo actual, el presidente López Obrador, en aquel entonces? Él era jefe de gobierno. ¿Y no estuvo ninguna intervención? Pues no, en ese momento no. En ese momento no. De hecho, también se creó en Ciudad de México 2 años después su propio Instituto de Transparencia cuando él era el jefe de gobierno. Él lo creó en la Ciudad de México. Sí, se creó en su administración, pero fue el primero en empezar a reservar información cuando también era jefe de gobierno. O sea, creó el Instituto de Transparencia, pero también reservó por 15 años todas sus obras. Porque la ley en ese entonces permitía reservar por 12 o 15 años las obras. ¿El segundo piso? El segundo piso, ese y un distribuidor y otras obras que hizo, las iba reservando por 15 años. ¿Por temas de seguridad? Pues, ¿Cuál era el pretexto, más que la justificación? Pues principalmente temas de seguridad, pero pues en los costos, el tema de quiénes eran tus proveedores, las licitaciones, todo, pues no sabía. Y ahora como presidente del país, que está por terminar, exactamente sigue con la misma, 20 años después sigue haciendo exactamente lo mismo, tiene reservado todo lo del Tren Maya, lo del AIFA, lo de Dos Bocas, o sea, todas las obras de este sexenio importantes han seguido reservándose para ocultar esa información, y a pesar de que el INAI ha ordenado que se entreguen, sacan decretos, las vuelven a clasificar como reservadas y se niegan a entregar la información. Hasta un calendario azteca que compraron para el AIFA han reservado los nombres de quien participó en la licitación y todo eso. Digo, calendario de 2.6 millones de pesos, si mal no recuerdo, que no se puede saber bien a quién se lo compraron, cómo se lo compraron, quién se lo compró y con qué criterios se lo compraron, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia en general de quien gobierna. ¿Y es opacidad en general, como dices, en este momento de quien gobierna o de algunos partidos, de alguna corriente, o sí llega a suceder en otros partidos? Por regla también general, y no es de México, es de todo el mundo, ¿no? O sea, por regla general, quien gobierna, pues no es afán de que todo su gobierno sea transparente, por más que lo digan, ¿no? Pero ya cuando están en el cargo, siempre hay cierta tendencia a tratar de proteger cierta información que pudiera, pues, implicar alguna golpeteo político para su administración o lo que sea. O sea, eso es normal. ¿Y cuáles serían las naciones con los gobiernos más transparentes? Bueno, ahorita, en cuanto a leyes, probablemente la ley mexicana actual se ha reconocido a nivel internacional como una de las leyes más transparentes del mundo, ¿eh? Normalmente los países escandinavos son los más transparentes, ¿no? Noruega, Finlandia, Dinamarca, son países donde son muy transparentes. Incluso en esos países existen políticas para que cualquier persona pueda saber cuánto gana cualquier otra persona. O sea, incluso las declaraciones fiscales de todos son transparentes. En cierto, no me acuerdo en cuál de esos países, hay un día que se llama el Día Nacional de los Celos. Y le pusieron Día Nacional de los Celos porque ese día se abren todas las declaraciones fiscales de todos. Ándale. Y pues tú puedes saber cuánto dice que gana tu vecino. Y al final, pues, conviertes a pues el fin, supuestamente, pues es que se inhiba. Ellos ven muy mal que alguien defraude al gobierno porque se sienten defraudados a sí mismos. Claro. Entonces, lo que buscan es que la propia ciudadanía identifique quién, o sea, si tu vecino ves que trae un carro europeo BMW de 1 millón de pesos. Bueno, porque al fin y al cabo la declaración tiene que ver con impuestos y los impuestos son recursos públicos y quizás esa podría ser... Esa es la justificación. Sí, la justificación es que quien elude impuestos nos roba a todos. Claro, y es correcto, porque lejos de aplaudirles y considerar listos aquí a los facturadores y demás, están robándonos a nosotros porque son recursos que nos aportan el presupuesto. Sí, claro, exacto. O sea, si tú, en vez de pagar 3 millones al gobierno, o sea, a todos, le pagas 1 millón a un facturero, pues nos robaste 3 millones a todos. Claro, que no se va a reflejar en servicios públicos. Es correcto. Entonces, bajo esas premisas, hay un Día Nacional. Entonces, son muy transparentes allá, son los gobiernos más transparentes son los nórdicos. Pero la ley mexicana... como ley, o sea, lo que tenemos aquí en México, que es una ley general,
que son 33 órganos constitucionales autónomos, que hay un sistema nacional de transparencia donde todos trabajamos en conjunto para emitir lineamientos y vigilar a las más de 8,000 autoridades del país, que tenemos una plataforma nacional de transparencia donde está toda la información de esas 8,000 autoridades, la información, digamos, obligatoria que tienen que estar subiendo, pero además que le puedes solicitar cualquier información. Yo mi tesis doctoral sin la Plataforma Nacional de Transparencia hubiera tardado años en hacerla en lugar de semanas que hice esas solicitudes, porque es muy accesible pedir información a través de la Plataforma Sí, ha Nacional de habido un Transparencia. gran avance en materia de información pública. Toda esa infraestructura no existe en ningún otro país del mundo en materia de transparencia. Incluso aquí no se puede negar información a alguien que la solicita de manera anónima. En España te tienes que registrar. Tú quieres información pública, te tienes que registrar en España. Si la información, y tienes que acreditar en qué te va a beneficiar eso que estás solicitando o en qué le va a beneficiar a la sociedad. Tienes que acreditar por lo menos un interés legítimo para pedir información pública. ¿Aquí no? Aquí no. Aquí no tienes que ni registrarte ni acreditar interés alguno. Pues en materia legislativa y derechos es una buena noticia, pero ¿cómo afronta el Instituto Nacional esos embates contra la información pública y contra el propio instituto? ¿Cómo está afrontando y cómo ves tú Pues mira, están haciendo un esfuerzo por seguir trabajando. Son 4 en lugar de 7. Entonces, 4 están sacando la chamba de 7 y pues están luchando por sobrevivir. La Corte les permitió funcionar a través de una controversia constitucional que presentaron, porque según la ley federal tendrían que ser mínimo 5 para tener quórum. La Corte dijo, no, puedes funcionar con 4, pero pues el año que entra se va a otro y si no hay designación, ahora sí ya se murió el Instituto de Transparencia. Que la propuesta del presidente en la materia es desaparecer al Instituto de Transparencia Nacional, o sea, al INAI, y a los 32 locales, incluyendo al ITEI. Aunque la pregunta parece obvia, pero ¿cuál sería la consecuencia? Pues que si te niegan la información pública, tienes que irte a un amparo, tienes que contratar a un abogado y buscar justicia federal. O sea, ya no va a haber un órgano administrativo. Y después podría desaparecer esta plataforma que hace referencia. No, todo eso desaparecería de automático. O sea, la plataforma pues, desaparecería en automático. Ya tendrías que ir nos vamos a la antigüita. 1977, nos vamos a Nos vamos como al 97, más o menos, como al 97, donde la Corte ya había reconocido que sí existía el derecho a la información como un derecho, digamos, como una garantía individual, la denominó en aquel entonces. O sea, que sí lo puedes ejercer, pero tienes que ir institución por institución a pedir la información. Oye, y hablaste del Día de los Celos, señalabas en los países nórdicos. Este tema de revelar la información y datos personales desde el poder, especialmente como lo hace el presidente, ¿cuál es tu posición y cuál es la consecuencia de esto? Pues mira, es grave, o sea, definitivamente utilizar datos personales bajo tu resguardo para golpeteo político, para desacreditar a una persona, o para discriminarla o lo que sea, es grave. Ilícito. Es decir, de entrada es completamente inconstitucional. O sea, ni siquiera es ilegal, es inconstitucional, porque el derecho a la protección de datos personales está previsto en el artículo 6 y artículo 16 de nuestra Constitución. Entonces, ninguna autoridad puede utilizar los datos personales que resguarda para hacerlos públicos, con el fin que sea. No los puede hacer públicos, excepto aquellas pocas excepciones que la ley prevé, ¿no? Por ejemplo, un dato personal que sí se hace público, porque la ley así lo prevé, es el salario de quienes ocupamos un cargo en la administración. O sea, eso es un dato personal que la ley dice, aquí sí vale más la publicidad de la información que tu derecho a la protección de datos. Pero, o si eres un beneficiario social, ¿no? Voy y te regalo un tinaco, pues fírmeme aquí y su nombre va a ser público. Pues yo tengo que decir a quién le regalé tinacos, ¿no? Ahí son esas pequeñas excepciones que la ley ha considerado que el interés público predomina sobre la protección del dato personal de una persona. Pero en todos los demás casos no se pueden revelar datos personales. O sea, yo no puedo, como instituto, por ejemplo, de salud, dar a conocer, nomás les informo que Carlos Loret de Mola se está muriendo, o menos, pues decir cuánto gana, ¿no? Porque aquí no está permitido. Ahora, si vamos a tener un día de celos, pues tiene que ser parejo. O sea, o nos vamos a encuerar todos,
o no nos vamos a encuerar nadie. No podemos ser selectivos de decir, voy a encuerar a Carlos Loret. Es solo un día. Es solo un día. Vaya. Sí, o sea, ahí estás, te enteras y se cierra. Dicen de los celos porque dicen que ese día lo usan las personas más celosas, o más envidiosas. A lo mejor la traducción podría ser el Día Nacional de la Envidia. ¿No? Que, oye, veo que mi vecino trae lancha, trae... Y si lo declara, sí gana. A ver si ganará eso, que sí lo estará declarando, todo eso que dice, para que le alcance para todo eso. Y si yo veo que no, inmediatamente alerta a Hacienda. Claro. Oye, y ya para cerrar... has hablado del entorno nacional, del entorno local, pero también internacional, como este tema, este ejemplo que nos pones de los países nórdicos. ¿Hacia dónde va y cuál es tu conclusión o tu visión del derecho a la información pública y la protección de datos? ¿Hacia dónde va en esta devenir, pero también con estas realidades políticas que no son exclusivas de México? Mira, el derecho a la información es inversamente proporcional a las dictaduras. En cuanto más se acerque cualquier país a una dictadura, a un gobierno autoritario, menos derecho a la información va a haber. Eso es inevitable. Entonces, es como un termómetro. Tú quieres saber qué tan democrática está la situación en tu estado, en tu entidad federativa o como país, aquí o en cualquier otro, ve qué tan fácil es acceder a información pública. Así, ese parámetro es el termómetro. ¿Qué causas? Pues normalmente son causas autoritarias. Entonces, o sea, mayor información, mayor democracia, quiere decir que es más saludable. Libertad. Sí, totalmente. Es un parámetro que para mí es muy claro. Claro, hay otros parámetros, ¿no? Qué tan fácil es votar o todo eso, ¿no? Pero el de qué tan fácil que tú digas, a ver, yo quiero saber algo del gobierno. ¿Qué tan fácil es? ¿Cuántos días vas a tener? ¿A quién le vas a escribir? ¿Qué tramitología vas a tener? Ahí tú te das cuenta qué tan autoritario o democrático es. Pues terminando con esta alcaldesa y entendiendo lo que señalas, entonces a mayor transparencia, a mayor derecho a la información, un sistema político más sano. Por el contrario, si el candidato al copar el cargo para el que fue electo, te contesta como esta alcaldesa, no tenía proyecto, no hice promesas, y ahora dice, y en este momento tampoco te voy a decir lo que voy a hacer, que sería todo lo opuesto a la información, ni te digo lo que estoy diciendo, ni te informo de nada, pues eso entonces muestra es que el termómetro ya está llegando al 37,5, 38. Entonces la fórmula es a mayor derecho a la información, más saludable. Más democracia, más libertades, menos autocracia, menos autoritarismo. Es un elemento. Hay que tener mucho cuidado con la falacia, porque se nos ha querido vender esta falacia. Oigan, y desde el Ejecutivo Federal, ¿no? Pero se ha repetido, como merolicos en varios estados lo han repetido. Nos han dicho, ¿de qué sirvió el INAI? ¿De qué sirvió el derecho a la información si cada vez hay más corrupción? No sirvió de nada. No es su responsabilidad. Es completamente falaz, ¿no? Y al contrario, se percibe más corrupción, pero gracias a que ahora sí se tiene acceso a expedientes y a documentos que lo demuestran. Lo de Segalmex, sin derecho a la información, un fraude de 9,000 millones de pesos, no se hubiera descubierto. Lo de la estafa maestra, sin derecho a la información, no se hubiera descubierto, no se hubiera hecho público. Entonces, creo que hay que tener cuidado con no comprar esa falacia, que te digan, oye, no sirve nada el derecho a la información y la transparencia porque la corrupción sigue igual de que cuando no había, o peor. Te pueden decir que hasta entre más transparencia es peor. Es como decir, de nada sirven los hospitales si siguen existiendo enfermos. Pues claro, sí, es una falacia. ¿Y los jóvenes la entienden, la viven, la defienden o no? No, fíjate que yo estoy preocupado por los jóvenes. En general, siempre han sido así en general, ¿no? Pero ahorita creo que están viviendo en un mundo más virtual que material y están más enfocados en lo que pasa en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, que en lo que es la vida real y no tienen idea de lo que es vivir bajo una autocracia real. No tienen idea en este momento porque la vida los va a poner en su lugar. Desgraciadamente, si no los involucramos, cuando un día de repente escriban algo y los metan a la cárcel por lo que escribieron, se van a decir, ¿y qué hice los 10 años anteriores, no? Entonces, creo que hay que involucrarlos más. Y del otro derecho humano, que también es muy importante, que es el de la protección de datos y la privacidad,
Sí cerraría yo diciendo este podcast, creo que estamos viviendo una crisis también de privacidad y protección de datos personales. Los gobiernos de todo el mundo, y México no es la excepción, están utilizando software de espionaje para estar vigilando a todas y a todos los ciudadanos que consideren un posible rival político, por ejemplo. O sea, ya no la están usando por cuestiones de seguridad pública, sino por cuestiones de política. Y también las grandes transnacionales están utilizando todas estas plataformas para fines comerciales, pero a costa de nuestra privacidad, a costa de nuestra salud mental. A los algoritmos modernos no les importa que tú dures 10 horas pegado al TikTok y que eso te destruya tu vida y que te aleje de la lectura, del estudio, no les importa, lo que quieren es que estés ahí. Entonces, creo, y no hay transparencia en cómo están funcionando estos algoritmos, y los gobiernos pues se han quedado muy chiquitos, porque como son transnacionales, que tienen un gran poder e influencia, la Unión Europea es el único ente que creo que está haciendo un poco de resistencia, que está poniendo multas muy fuertes. Acaba de ponerle a Meta, a Facebook, por creo que 1,000 millones de euros, pero en países como México nos estamos quedando muy cortos, y la crisis de privacidad es como una burbuja, ¿no? Estas burbujas de privacidad, así como las burbujas económicas, percibimos o creemos que tenemos una cierta protección suficiente, no la tenemos, y un día que va a llegar, nos vamos a dar cuenta que la regulación que tenemos en México es muy corta también en materia de nuestra protección de datos personales, y a lo mejor ya va a ser muy tarde para muchas personas, ¿no? Va a ser muy tarde. Pues un gran reto, y muchas gracias. Gracias a ti, una extraordinaria exposición, plática, te agradezco mucho, y agradecemos a todos por estar presente en este diálogo con Salvador, pues, seguramente con muchos más elementos e información, hablando del derecho a la información y esta enorme proyección de esta cultura de la protección de datos que nos presenta Salvador. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente programa de Diálogo con Juristas. Hasta la próxima. Gracias.